Hola, 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 ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mates y Fútbol. Mi nombre es Agustín Espósito. Es un placer estar con todos ustedes en este nuevo episodio de Mates y Fútbol donde vamos a hablar un poquito acerca de los Miami Dolphins con alguien que sabe muchísimo acerca del tema. Este programa, como siempre, lo vas a poder escuchar tanto en Spotify como en iVoox como en nuestro canal de YouTube que es No Huddle OK. De la misma manera nos encontrás en TikTok y en Twitch y además estamos en Twitter y en Instagram como @NFL No Huddle. Ahora sí, le voy a dar la bienvenida por primera vez a creo que cualquier formato que hemos tenido en No Huddle a Hugo Manero, presidente del Dolphin Fan Club allá en España. Alguien que, vamos a hablar un poquito acerca de eso más adelante en el episodio, ha anunciado un pick de draft. Puede decir que ha anunciado un pick de draft de los Miami Dolphins. Y además alguien que también forma parte de esta gran comunidad que es los productores de contenido de fútbol americano con Mundo Dolphins, su podcast. Hugo, bienvenido a Mates y Fútbol, un placer tenerte acá para hablar un poquito acerca de tu historia, de Miami, de todo un poco realmente relacionado con los Dolphins. Hola Agustín, nada, yo encantado de estar aquí, de hablar un poquito de los Dolphins que tanto me gustan, de fútbol americano y gracias a ti por por invitarme, perdón, por contar conmigo y nada, dispuesto a pasar un rato muy agradable hablando de fútbol americano. ¿Cómo es tu historia con Miami? ¿Dónde nace ese fanatismo? Todos tenemos ese momento. En mi caso, cada vez un poco menos porque ellos también se encargan de hacerlo, pero con los Steelers fue allá lejos en un Super Bowl. En el que, no tan lejos te diría, que es el Super Bowl de la hora mariscal de los Steelers, que es Aaron Rodgers. ¿Cuál es tu momento, Dolphin? ¿Cuál es tu momento en el cual te haces fanático de este equipo de Miami? Bueno, pues mi historia con los Dolphins es una historia muy circunstancial. O sea, fueron los Dolphins como podían haber sido, en este caso, los 49ers, porque fue un poco la dicotomía que tenía. Te cuento un poquito. Yo soy de aquí de España y yo cuando cumplí 18 años, allá por el 98, que ya peino algunas canas, como decimos aquí en España, pues yo cambié de ciudad, dejé mi ciudad habitual para irme a estudiar a la universidad. Y entonces yo llegué a estudiar a la universidad y en el piso, en el sitio donde estaba, teníamos antena parabólica y cogíamos cadenas estadounidenses, alemanas. Entonces yo empecé a coger la costumbre el primer año de mi carrera universitaria de quedarme a estudiar por las noches, porque pues, en el piso había mucho jaleo por el día y, y así los fines de semana, durante el primer año de mi universidad, pues, cuando hacía descansos para estudiar, descubrí el fútbol americano del cual yo no tenía la más remota idea de lo que era el deporte. Entonces empecé a ponerme algún trozo de partido y bueno, lo primero me gustó el deporte, ¿no? Me llamó muchísimo la atención, un poquito, pues creo que como a todo el mundo, al principio te impacta un poco esa violencia, por así decirlo, bien entendida, ¿no? Esos placajes tan intensos, esa intensidad que hay en el juego y me empezó a enganchar. Luego también un poco toda la parafernalia, pues los cascos, la vestimenta, y aunque no entendía las reglas, poco a poco cada viernes, sábado, o sea, cada domingo y cada fin de semana estaba deseando que llegara eso, el domingo, para ponerme trozos de partidos. Y yo empecé a ver ahí equipos y que iban pasando con logos y tal, y dije, bueno, pues este deporte me gusta, para meterme de lleno a seguir el deporte tengo que elegir un equipo, ¿no? Entonces, yo en aquel entonces no conocía nada de fútbol americano y solo conocía dos nombres que me sonaban. Uno era Joe Montana, por mítico, pues de juegos, de mítico, y el otro Por era ser Dan Marino. conocido, sí. Claro, y el otro era Dan Marino, que, pues que estaba en el final de su carrera, porque se retiró en el año 2000 y esto estoy hablando yo del 98-99 y me sonaba, pues como hoy en día nos puede sonar alguien que se acerque a Tom Brady, ¿no? Como una mega estrella de la liga. Entonces, en aquellos años que Internet no estaba tan
tan globalizado, ¿no? Dije, pues voy a investigar un poco, vi una foto de Joe Montana, vi otra foto de Dan Marino y el flechazo con Marino fue instantáneo. Vi la camiseta de los Dolphins, los colores, el delfín, el número 13 de Marino, que dije, hostia, este tío no va la mala suerte con él, los rizos de Dan Marino y dije, pues nada, yo tengo que ser de Miami. Además, la ciudad de Miami, sol, no sé, fue como que un match perfecto y el flechazo fue instantáneo. Y luego pues, vi la equipación de los 49ers y no me atrajo nada. Joe Montana no me transmitió en fotos nada y desde allí me hice de los Dolphins y así un poco por casualidad, por la figura de Dan Marino, que es una razón muy loable, y luego ya sí, ya en esos primeros años, ya luego se retiró Dan Marino, Zach Thomas fue el jugador que me enganchó definitivamente a este deporte, es mi jugador favorito de los Dolphins. Empecé a ver partidos, a intentar no perderme ningún partido de los Dolphins y hasta hoy, desde el 98-99 hasta hoy, que aquí seguimos con esta pasión acuamarina. Y pasaste de tratar de enganchar partidos en la madrugada, porque yo siempre, hay algo que siempre destaco de ustedes en España, no solo fanáticos de Dolphins, sino los fanáticos del fútbol americano, en España en general, y es que jamás vamos a poder igualar, por lo menos aquí, que estamos más o menos en el mismo uso horario que en los Estados Unidos, no vamos a poder igualar nunca esa pasión, porque ustedes tienen que madrugar para ver partidos. Y pasaste de eso a, bueno, a esta ultra digitalización que hoy existe y que te permite a vos crear contenido también relacionado con los Miami Dolphins. ¿Cómo surgió eso de crear el podcast? Y bueno, ¿cómo también se machea o acompaña a esta pasión? La pregunta va en el sentido de, a mí me encanta el fútbol americano, yo amo el fútbol americano, pero me ayuda mucho tener a Fantasy Fútbol, me ayuda mucho tener a No Huddle como ese motor para seguir o para que esté al lado mío acompañándome y estar informado y bueno, estar constantemente en relación a la pasión, después de todo, que es este deporte. Bueno, la verdad que si echo la vista atrás, el cambio ha sido espectacular e incluso los últimos 10 años, desde el 2012 aquí, 10-12 años, ha sido espectacular porque yo recuerdo aquellos años que era imposible ver al equipo que tú querías, al menos aquí en España. Tenías que conformarte con lo que te ofrecía la televisión. Recuerdo ver en aquel año 99 un partido que entonces no entendía, que era un Miami Dolphins Indianapolis Colts, que era el partido en el que se enfrentaba el Dan Marino de sus últimos años con Peyton Manning, que claro, yo no entendía lo que era Peyton Manning. Yo decía, pues, ¿por qué este partido es tan importante? Me acuerdo que ese partido lo vi, no sé si entero, pero tengo esos flashes en mi memoria. Entonces, yo recuerdo que, claro, Internet supuso un cambio bestial, porque yo recuerdo de ver todavía en aquellos años universitarios míos, muchos años, estar buscando en los periódicos españoles, ahí en una esquinita vacía, resultados de la NFL, y sobre todo cuando se iba a acercar la Super Bowl, estadísticas era imposible. Me acuerdo yo que estaba en la universidad que yo no tenía ni portátil, que tenía que ir a bares a coger o a pagar por horas incluso por utilizar internet y conectarme a páginas americanas. Y ahora mismo no sé cuándo se produjo el cambio, porque ha pasado ya mucho tiempo, pero sí que recuerdo que sobre el inicio de los 2000 ya empecé a poder seleccionar más, ya vino como una especie de Game Pass, lo que hoy conocemos como el Game Pass, y ya la NFL empezó a tener servicios como de streaming, no eran como ahora, pero sí que podías ver por lo menos resúmenes de partidos en la página web o versiones más concentradas, y ahí ya empezó a cambiar mucho la situación para nosotros en España, porque bueno, en aquellos años era imposible eso, ver en directo era decir voy a trasnochar un domingo y a ver qué partido me sale por la antena parabólica y ya está. Y luego todo eso fue creando en mí, por así decirlo, un caldo de cultivo
¿no? De decir, bueno, y esto te va enganchando cada vez más, todos los que nos acercamos a este deporte sabemos que te vas enganchando, y luego aquí en España, este deporte, porque igual en México y en otros países latinoamericanos, no sé si Argentina es el caso, el fútbol americano tiene más tradición, pero aquí en España le decías a alguien un poco que veías fútbol americano por aquellos años y eras como muy friki. ¿Qué haces viendo el rugby ese de cascos? Entonces, cuando surgió el boom de Internet y de las telecomunicaciones, cuando esto se externalizó tanto, ya sí que empezaron a surgir proyectos aquí en España un poquito de pequeños grupos de aficionados y entonces sí que tuve la necesidad de conectar con gente de mi país y de fuera de España que compartieran esta misma pasión para tener alguien con el que poder hablar de este deporte, ¿no? Porque si no, lo vivías tú en la soledad más absoluta, en la nocturnidad más absoluta, porque eso, aquí nadie entendía en España, ¿no? Que hoy domingo yo me voy a quedar a trasnochar a ver un partido de fútbol americano, pero eso, y mañana no vas a dormir y tal. Pues bueno, la gente igual con la NBA lo tenía más normalizado, pero el fútbol americano lo veía muy raro. Y entonces, luego llegó el tema de poder ver los partidos, luego me metí también un poco a ver college y ya cuando eso, me empecé a hacer ya redes sociales, ya empecé a conectar con gente y empecé a descubrir también seguidores de los Miami Dolphins y vi que el interés empezó a crecer exponencialmente en mi país y ya dije, pues, ¿por qué no? ¿No? Yo no me dedico a nada de esto, yo tengo una profesión que no tiene nada que ver con esto, pero dije, pues voy a hablar de esto, ya que he estado tantos años callado, voy a dedicarme a hablar de esto, a hablar de los Dolphins, a generar contenido, a intentar transmitir un poquito todo lo que he aprendido yo de forma autodidacta, leyendo páginas americanas de tácticas, las posiciones, conceptos de línea ofensiva, línea defensiva, que son muy complicados cuando te acercas a este deporte y así un poco fue surgiendo toda mi trayectoria en el fútbol americano. Sí, y un poco eh, en España pasó un boom, recuerdo hace apenas tenía redes sociales, yo creo que debe haber sido por lo menos hace 10 años atrás, donde había una especie de mote incluso, un fanático, un podcast, el surgimiento de Spanish Bowl, que para mí fue espectacular. Creo que logró de alguna manera ordenar con un proyecto recontra ambicioso a un montón de gente que tenía un programa de fútbol americano, o a un montón de gente que simplemente quería tener un lugar donde hablar de fútbol americano, porque nombrabas el caso de Argentina, de la cultura y demás. Acá no hay cultura de fútbol americano, sos el bicho raro, hay cada vez más gente que se acopla a mirar el Super Bowl, lo cual es un avance, por lo menos a cuando inicié yo a mirar fútbol americano, a como está ahora, es un gran avance. Y tenés esta particularidad de la NFL con sus esfuerzos de expandirse internacionalmente. Bueno, de alguna manera ha llegado aquí a la Argentina. El partido en Brasil me parece que le abre muchas puertas en este país. Y a lo que iba con esto es, siempre sos como el pez de otro estanque, en el sentido de mirar fútbol americano. ¿Cómo está eso hoy en España? Porque cuando surge Spanish Bowl, cuando empiezan a aparecer todos estos programas, eran más un grupo de gente que se iba juntando de distintos lados dentro del país o incluso por fuera del mismo, que intentaban juntarse para hablar justamente del deporte que los apasionaba. Creo que eso hoy en España dio una vuelta. Y bueno, por algo van a tener un partido esta temporada, por algo van a ir los Dolphins esta temporada, por algo van a ir los Commanders esta temporada. Dio una vuelta y hoy van a pretender llenar un estadio, que lo van a llenar, no tengo ninguna duda, de casi 90.000 personas o más de 90.000 personas, no recuerdo ahora el Santiago Bernabéu cuánto tiene. Tienen 3 franquicias que tienen derecho de marketing dentro del país. ¿Qué hizo el click ahí para el fanático español con respecto al fútbol americano? Pues bueno, yo creo que no hay una única razón y es verdad que eso, Spanish Ball y el centrar un poco toda esta llama mediática, ¿no?
fue un punto muy importante, pero tampoco podemos olvidar que aquí en España, o al menos aquí en Europa, fue muy importante y hubo unos precursores a los que tenemos que estar agradecidos, y desde aquí quería nombrar que fueron gente como Rafa Cervera, gente como otros proyectos anteriores de NFL hispano, porque aquí fue muy importante cuando llegó NFL Europa. Aquí hubo unos años que hubo un proyecto de la NFL, un intento de expansión previo. Aquí tuvimos a los Barcelona Dragons, yo no los tenía en mi ciudad, pero sí que fue como la primera piedra que se puso en Europa para instalar un poquito o expandir todos estos frutos que estamos recogiendo ahora de partidos en Londres, en Alemania y en el Santiago Bernabéu, en España, en este año. Yo creo que esa piedra se empezó a poner con la NFL Europa, que en realidad era como una liga de desarrollo, como estas ligas de verano de ahora, pero que hizo crecer un poquito, ¿no? Fue ese caldo de cultivo para que también aquí a nivel local en Europa creciera el interés por un deporte que entonces nos era muy ajeno. Cuando Sí, llegó se está como cosechando lo que la NFL sembró hace 30 años atrás, más o menos. Eso es, yo creo. Y ahí hubo mucha gente que aquí en España fue muy importante, porque aquí pues en los Barcelona Dragons jugaron exfutbolistas profesionales como porteros de fútbol, Angoy, que fue el pateador de los Barcelona Dragons. Hubo gente que trabajó para NFL Europa de aquí en España. Rafa Cervera es una de las caras más conocidas que sigue hoy en día en proyectos y en podcasts relacionados con fútbol americano. Se creó ya una primera web que fue muy importante y creo que esos fueron los primeros pasos. El boom posterior sí que ha habido varios intentos de que pues cada franquicia se ha ido organizando y ha habido proyectos como hechos por aficionados y para aficionados, como es Spanish Ball, que tengo el enorme honor de formar parte de él, que han intentado concentrar toda esa pasión, ¿no? Entonces, no sabría decirte, yo creo que ha crecido mucho exponencialmente porque eso es lo que dices, lo que hemos hablado. Creo que se están recogiendo aun igual sin esperárselo la propia NFL, está recogiendo los frutos de esa NFL Europa extinta, de que la gente aquí en España ha visto que venían a Londres y era un éxito, de que se empezaba a hablar de que igual hasta los Jaguars se trasladaban definitivamente a Londres, de que se trasladaba a Alemania y era un éxito absoluto. Entonces, la gente se ha ido acercando y pues en España, la verdad, no sé, pero el boom en los últimos años, el crecimiento y el seguimiento de los equipos es tremendo. Y claro, si a eso lo asocias con que para la propia NFL también tiene unos intereses en que determinadas franquicias se asocien con gigantes deportivos mundiales, como puede ser el Real Madrid o el Fútbol Club Barcelona, porque por ejemplo yo en mi caso los Dolphins, nuestro dueño, que no es mío, pero hablo de los Dolphins como si fueran míos, pero Ross lleva tiempo detrás del Real Madrid, de que el Real Madrid o el Barcelona vayan a jugar al Hard Rock Stadium y yo creo que él sueña con que haya un partido de la Liga Española de verdad que se celebre allí durante la temporada regular, que creo que eso va a ser algo difícil de conseguir, pero creo que estas alianzas también es un poco las que promueven ese paso. Y luego, porque para la NFL la expansión a Europa, al menos económicamente, está siendo un acierto. Llenan todos los estadios, lo que dices tú, y van a llenar Wembley, van a llenar el Santiago Bernabéu, que son 86.000, creo, por ahí, asientos. Cuando esté el nuevo Camp Nou, que todo el mundo dice que van a venir los Bears, se llenará y son 100.000 asientos y quedarán billetes sin entrar y se quedará gente fuera. Entonces, yo creo que es que la NFL es la gallina de los huevos de oro y allá donde va triunfa y arrasa a todo lo que toca. Entonces, que tiene el negocio asegurado, por así decirlo. Yo la defino a la NFL como la liga que mejor sabe venderse en el planeta. No hay una liga, no hay un deporte que sepa venderse como la NFL. Son genios en cuanto al marketing. Y en todo este contexto, vos, después de años de hablar acerca de los Dolphins, te tocó anunciar un pick de draft de Miami. Una cosa que
un hecho en sí que me imagino genera en vos un orgullo inmenso. Al lado ahí de la mascota, en pleno centro de Madrid se hizo esto. Como parte de vuelta, los esfuerzos de la liga para expandirse internacionalmente y esa bienvenida oficial que se le da de muchas maneras a los países nuevos dentro de este mercado internacional que arma la NFL, en este caso España, que recibe su primer partido este año. ¿Cómo se dio eso en el paso a paso, entre muchas comillas? O sea, cómo se contactaron, imagino no pusiste mucha resistencia, pero sí, cómo se fue dando el hecho de tengo un podcast acerca de los Miami Dolphins voy a anunciar un pick de los Miami Dolphins en el draft en el contexto de que este equipo va a venir a jugar un partido a tu país, a España. Bueno, esto lo voy a explicar resumido porque efectivamente no es una cosa de un día y es algo en lo que los Dolphins llevan trabajando tiempo y es algo que a mí me gusta poner en liza porque creo que les honra. No es porque sea la franquicia de la que soy seguidor, porque desde luego, desde que saben que tienen los derechos de explotación de marketing en España, han cuidado muy bien a los aficionados locales españoles, que en este caso somos nosotros, y han contado con nosotros para siempre. Te lo voy a resumir muy rápidamente. El 15 de diciembre del 2021, la NFL anuncia los nuevos derechos de marketing internacional y los Dolphins son agraciados o obtienen los derechos de marketing en España. Entonces, aquí los Dolphins empiezan a hacer sus investigaciones o yo creo que empiezan a rastrear un poco a ver qué cuota de mercado hay en España, qué seguidores hay y en todo este tejemaneje descubren que hay varias cuentas españolas que hablan de los Dolphins, varios clubs de seguidores no oficiales, tal. Y Jason Jenkins, que era un antiguo directivo de los Dolphins, se encuentra con mi cuenta personal. Y él es la primera persona que, si esto es diciembre del 21, en marzo contacta conmigo. Me escribe un mensaje y me dice: hola, Hugo, soy Jason Jenkins, responsable de tal, me gustaría hablar contigo. Yo alucino ya en colores porque digo, esto no puede ser verdad, esto es un sueño, esto es mentira, este es un bot o este es alguien que me está engañando y tengo una charla con él, así como estoy hablando ahora contigo, y me dice me explica que van a estar mínimo 5 o 6 años en España, que tienen esos derechos y que los primeros años quieren utilizarlos para crecer al menos digitalmente en una presencia digital. Yo les digo que encantados, que ellos me piden una serie de ideas o si les podía dar alguna... sí, encaminarlos básicamente. Esto, sí. Eso, un poco de qué esperar del público español. Bueno, entonces yo hablo con ellos y después de esa primera reunión me dicen que como no tienen contenido en castellano, quieren hacer un podcast oficial para España de los Dolphins. Y yo estoy 2 años haciendo un podcast oficial que está en la página web, que me lo encargan a mí, que yo también alucino en colores, pues hablando cada semana del resultado, de tal, siempre bajo su tutela, de lo que se puede decir, lo que no. Yo les digo que encantados y demás. Vale. Cuando pasan esos 2 años, los Dolphins reciben mercados en muchos más países de habla latina, entre ellos tu Argentina, país, Colombia, se agregaron a eso, sí. Prácticamente en toda Latinoamérica. Entonces ya me contactan conmigo, me dicen que ya no tiene sentido hacer un podcast para España porque tienen muchos países y que han cambiado totalmente la estrategia. Yo les digo que encantados, que yo voy a seguir siendo el mayor fan de los Dolphins, que yo lo he hecho encantadísimo y demás. Y yo vuelvo a mi mundo Dolphins. Entonces, todo esto llegamos ya casi a que se anuncia que la NFL va a venir a jugar a España y ya se hablaba de Miami o de los Chicago Bears, y cuando se va a anunciar que los Dolphins van a ser el equipo local, los Dolphins y los nuevos responsables vuelven a contactar conmigo pues porque me conocen y saben que hemos creado un grupo de fans oficial en todo este tiempo, saben que yo sigo teniendo mi podcast y nos invitan a esa primera fiesta, porque hacen aquí en Madrid una fiesta donde se anuncia que van a ser el equipo local en el Santiago Bernabéu.
bueno, nos invitan, nosotros nos tratan muy bien, nos regalan camisetas, bufandas, hacen una fiesta en el Hard Rock Hotel de Madrid, nos dicen que nos dan las gracias por animarles y tal. Nosotros, bueno, vamos una serie de personas de nuestro club de fans, nosotros no nos lo creemos porque estamos allí con Prisumate, con Felipe Formiga, invitan a los Madrid Bravos porque van a tener también una estrecha colaboración con un equipo madrileño de fútbol americano que está jugando en una liga europea de fútbol americano Sí, que sí, hay, sí. la LF. Y bueno, entonces se van y 10 días antes del draft contactan conmigo y nos dicen que me piden si queremos anunciar un pick del draft del tercer día en Madrid y nos parece que la persona o las personas indicadas serían miembros en este caso tú como presidente del club de fans de los Dolphins en España, porque nos gustaría que nuestros aficionados, o no hay mejor representante para nuestros Dolphins que nuestros aficionados allí en España, y que lo hicierais desde Madrid y demás. Claro, a mí me temblaron las piernas porque yo no me lo podía creer, porque además tengo que decir que yo fui la cara visible, pero la idea de los Dolphins es que yo leyera el pick, pero estuviera mucha más gente del club de fans, porque la idea inicial era en otra localización en la que detrás mío hubieran estado 20 o 30 personas del club de fans, pues con las camisetas de los Dolphins, animando y demás. Luego no pudo ser por infraestructura, nos dejaron esa ventanita de un edificio de Madrid y entonces solo pude estar yo con Tidi, pero yo era la cara visible, pero los Dolphins querían que ese pick lo anunciara el club oficial de la franquicia de los Dolphins en España y nada, nos lo pidieron, nosotros encantados, vinieron representantes de los Dolphins, nos volvieron a mí me regalaron la camiseta de Waddle que llevaba ese día, nos volvieron a dar las gracias por animarles y ayudarles en todo y nada, y yo solo puedo decir que desde que han aterrizado en España hace ya varios años, porque esto fue en el 2021, es verdad que ahora han empezado a trabajar en serio porque saben que van a venir aquí al Santiago Bernabéu en noviembre de este año, pero llevan 2 años intentando aumentar su presencia, pues primero en castellano, ahora lo han expandido a toda Latinoamérica, han creado una cuenta de los Dolphins en español que ahora tiene más visibilidad. Y es verdad que a nosotros, mira, los Dolphins harán cosas bien y cosas mal, como todas las franquicias, porque hay cosas en las que no estarán acertadas, pero desde que están aquí en España, a nosotros que somos simples aficionados, porque yo soy un aficionado normal que no se dedica a esto, y nuestro club de fans son aficionados, que es verdad que a la larga somos los que compramos camisetas, entradas y demás, nos han tratado siempre con un respeto, una cercanía y una naturalidad que es de verdad, a mí me llama poderosamente la atención, porque creo que al revés o en Europa no pasaría eso. Yo no me imagino a determinados clubes de fútbol europeos tratando así a sus clubes de fans, con todo el respeto del mundo, no quiero decir ningún nombre, pero ellos han venido aquí con la humildad de saber que los fans son los que van a estar animando, apoyando y nos han invitado absolutamente a todos sus proyectos y nos han dicho que de aquí al partido van a venir varias veces y que cuentan con nosotros para todo y eso la verdad que nos pone la piel de gallina y nos gusta mucho porque es verdad que nos da la sensación de que vienen para quedarse, no vienen para cumplir el expediente de jugar el partido porque se lo mande la NFL y volverse a su país. Hay algo de la NFL, no de la NFL, o podría incluir a la liga, ¿sí? Habiendo visto cómo se maneja en cuanto a eventos per se de la liga, tanto en Brasil como incluso en los Estados Unidos, podemos incluir a la liga, pero en los clubes, en las franquicias, hay esa sensación de... Saben que juegan de visitante, hablando en criollo, si se quiere. Saben que están de visitante cuando van a estos países, mismo a países que están al lado. Cuando van a México hacen exactamente lo mismo. Saben que tienen todas las de perder ahí, entonces todo lo que ellos puedan considerar como ganancia lo van a hacer. Y no hablo de una ganancia monetaria, que creo que eso ya directamente pasa por otras oficinas dentro de las mismas franquicias y no tanto por la expansión en sí. Sino este sentido de entender al fanático y entender de dónde viene. Creo que
hay una gran ventaja que tiene la NFL y sus franquicias. No sé cómo lo ves vos, Hugo, y lo hablábamos un poquito más temprano en este podcast. Hay una gran ventaja que tienen las franquicias cuando van hacia afuera, no tanto hacia México. Creo que es ahí donde, por un tema de tantos años de presencia en México, un poco se da por sentado que la NFL está ahí. E incluso lo raro es no tener el partido en México. Uno se había acostumbrado a ver el partido en el Azteca, y por las remodelaciones y porque simplemente no tienen otro estadio capaz de recibir la NFL u otra ciudad, no pudieron llevarlo. Y en el resto de los países lo que pasa es una novedad, es nuevo, es innovador, incluso que una liga que es local, porque más allá de la que sea internacionalmente, es más fácil, de la NFL, es local, son todos clubes de los Estados Unidos, entienden que tienen que jugar a favor con la pasión del fanático. Y esto es muy interesante porque invitar, de la manera en que lo he hecho con vos y con el Don Fan Club, lo que hace es motivar, incluso a ustedes como fanáticos, ponerse a predisposición de la franquicia, es decir, no solo quiero que ustedes se queden acá, sino que quiero que cada fanático de fútbol americano en España sea de Dolphins, como pasa en el fútbol también, de que querés constantemente de invitar a gente a que sea de tu club. Creo que hay algo de eso, ¿no? Y que con los Dolphins, con ustedes, lo entienden, y ustedes también lo entienden de su parte y lo tratan de implementar. Sí, absolutamente. Además, aquí yo creo que se han dado cuenta, yo se lo transmití así, creo que por la experiencia en Alemania y demás, se han dado cuenta que aquí no hay la cultura futbolística que hay en su país. Claro, aquí los niños con 7, 8 años no juegan. Entonces, yo, por ejemplo, una de las ideas que les di hace mucho tiempo ya fue que apoyaran el deporte desde las bases. Y en concreto les dije que ahora que el flag va a ser olímpico, creo que lo mejor que podían hacer las franquicias para crecer era apoyar a equipos locales en cada país a los que fueran de flag. Entonces, aquí en España se está moviendo mucho eso, y tanto los Bears como los Dolphins están generando en pequeñas ligas equipos que juegan ya con sus camisetas de Dolphins y Bears. Van a venir a visitar a esos equipos, van a empezar a intentar inculcar ese amor por el deporte más allá de unos colores a los Dolphins y a los Bears desde pequeños, ayudando a pequeños equipos locales. Esas colaboraciones con equipos como los Bravos, que puede ser un equipo más grande, o con otros equipos más pequeñitos que juegan aquí en la Liga Española, que es una liga súper pequeña en comparación como pueda ser la NFL, y la naturalidad con la que vienen, creo que eso sí que cala de verdad. Y eso es lo que va haciendo que poco a poco la gente diga, es que esta gente de verdad merece la pena, y viene no para rellenar un estadio y volverse, viene con la intención de transmitir un pequeño legado deportivo. Y es más, incluso yo les he dicho muchas veces a los Dolphins, que además es algo que me enorgullece mucho ser de los Dolphins, que me gustaría que allá donde fueran exportaran un poco sus acciones humanitarias fuera del terreno de juego, porque el Dolphins Challenge Cancer es una de las acciones más bonitas que hay fuera de los terrenos de juego, que está relacionada con una franquicia de la NFL. Y yo les he dicho que si aquí, por ejemplo, en la semana del partido de Madrid, pudieran hacer algo similar para cualquier acción que ellos consideraran, o asociarse con las asociaciones de enfermos de cáncer locales de España, con enfermedades genéticas o con enfermedades de autismo, que el hijo de Dan Marino tiene una fundación Dan Marino tiene una fundación para el autismo porque su hijo es autista, o cualquiera, que hay millones de jugadores de los Dolphins que tienen fundaciones para multitud de actividades sociales. Creo que sería otro punto que engancharía mucho en este caso a la población de España, porque en mi país tenemos cosas muy buenas, cosas malas, pero la verdad que tenemos un empuje solidario que es muy importante, y siempre que hay que movilizarse para estas acciones respondemos de una manera bastante importante, y creo que eso les llevaría a generar mucha empatía del aficionado hacia ellos, y a que todavía creciera más
ese sentimiento que dices tú, ¿no? De decir, jolín, que esta gente viene pareciendo que Viene le para importamos quedarse. de verdad. Mm. Eso, viene para quedarse y porque le importa de verdad a la gente que hay un poco aquí, que la gente que les sigue, que está cada fin de semana detrás de la tele con tantas horas de diferencia y a las buenas y a las duras y a las maduras, como decimos aquí en España, animándoles sin parar y van a intentar dar su pequeño granito de arena para mejorar un poco, de alguna manera, la calidad de vida de los españoles en algún aspecto deportivo, solidario o lo que sea, en alguna tarea que son franquicias tan grandes y pueden hacer tantas cosas Sí. que desde luego sería un detalle muy bonito que lo hicieran tanto en Londres como en México, como en Brasil, como en Latinoamérica si van a Argentina o allá donde vayan. Es una cosa que me gustaría que exportaran también. Sí, con lo último y después nos ponemos a hablar un poquito de fútbol americano y de lo que se le viene para los Dolphins. Mm. La NFL no deja de ser un negocio, pero sin fanáticos no hay negocio y la manera de cuidar a los fanáticos es todo esto que estamos hablando. Hablando un poco de fútbol americano, porque por fuera de todo esto hay un equipo deportivo en el medio, que son los Miami Dolphins, un equipo que afronta, no sé cómo lo verás vos, Hugo, una temporada muy importante para mí en cuanto al proceso Mike McDaniel, Chris Grier al mando de esta franquicia como entrenador y gerente general respectivamente. Un equipo que me parece, y me importa o me interesa saber tu visión sobre esto, ha hecho tantas cosas bien como tantas cosas mal en el armado de su roster, que creo que esas cosas mal le han privado de ser un equipo competitivo cuando tenían las armas para hacerlo, y que encima ahora tiene que afrontar algunas decisiones importantes, como por ejemplo la situación de Jalen Ramsey, de si tradearlo o no, de si Mike McDaniel se involucra o no dentro de este trade, como comentaba el otro día en declaraciones en su conferencia de prensa. Entonces, las preguntas para vos con esto son, ¿qué ves que ha hecho bien Miami en esta offseason? ¿Qué no te ha gustado tanto también dentro de los Dolphins? ¿Y qué harías vos con Jalen Ramsey en particular? Y hablando acerca de lo que todavía para mí es uno de los mejores tal vez 10 esquineros que tiene la NFL, incluso entrando en la curva descendente, entre muchas comillas, de su carrera, la curva descendente de Ramsey, quien fue por años el mejor de la liga. Es un poco menos brusca que el de otros esquineros, pero creo que se entiende ahí la pregunta. A ver, por resumir, creo que los Dolphins han hecho una buena planificación deportiva, han hecho un buen análisis de las debilidades de su temporada anterior, porque se han dado cuenta de la importancia que es tener, por ejemplo, un QB2 de garantías o supuestamente de garantías, o de la importancia de esa posición, porque desgraciadamente no hemos podido contar con Tua Tagovailoa con la regularidad con la que nos gustaría, y el año pasado tanto Skylar Thompson como Tyler Huntley fueron un auténtico desastre y la ofensiva no era nada funcional cuando Tua Tagovailoa no podía estar en el campo. Ese es un análisis deportivo que han extraído y le han dado mucha importancia a intentar mejorar la competitividad para Tua Tagovailoa. Han traído a Zach Wilson con sus luces y con sus sombras, pero bueno, que por lo menos tiene talento de brazo para que Mike McDaniel lo intente corregir. Han traído a Quinn Ewers, otro novato en la posición de quarterback, para que haya competitividad y para intentar que, si por desgracia Tua Tagovailoa tiene que perderse partidos, pues la ausencia o el golpe no sea tan mayúsculo. Y otra cosa que me encanta es que los Dolphins se han dado cuenta que esta offseason tenían que hacerse grandes, en el término literal de la palabra. Han añadido tamaño en sus dos líneas. La línea ofensiva, que el año pasado fue un desastre, sobre todo en el apartado interior, con los dos guards que eran posiblemente los peores de la liga, pues eso lo han reforzado vía draft con Jonas Avellaneda y con Daniels en la agencia libre. Han dado más profundidad, porque además se ha retirado desgraciadamente Terron Armstead, y a nivel defensivo también priorizando mucho la posición de defensive tackle después de que Calais Campbell no renovara, se haya ido a Arizona para su, posiblemente o presumiblemente, aunque lleva siendo así varios años, su última temporada en la NFL. Entonces, han añadido kilos, músculo, dureza, porque tradicionalmente éramos un equipo blandito en las trincheras.
blandito, que no sabíamos por un lado ni defender a Tua ni por el otro abrir huecos consistentes para la carrera, hacernos fuertes, frenar ahí también la carrera de los rivales y solventar también la baja de Christian Wilkins y de Calais Campbell. Creo que eso lo han hecho bien también trayendo un receptor que le ha faltado a los Dolphins las últimas temporadas como Westbrook y Kine, porque tenemos mucha velocidad, pero no hemos tenido altura, ni un receptor para correr rutas go, ni un receptor de posesión o alto al que lanzarle balones divididos, más allá de que Jonnu Smith, el tight end, estuvo muy bien la temporada pasada. ¿Qué dudas o qué incertidumbres tengo? Pues como has dicho tú, creo que es un año clave para Mike McDaniel. Y más que en el apartado deportivo, en el apartado del liderazgo como head coach. La temporada pasada me deja demasiadas incertidumbres en cuanto al manejo de vestuario de Mike McDaniel en los Miami Dolphins, porque la temporada acabó con Tyreek Hill negándose a jugar el último cuarto frente a los New York Jets y solicitando medianamente el trade, o solicitando veladamente frente a los medios de comunicación que se quería ir de Miami, en una situación que los Dolphins han gestionado como han podido, no, que era un calentón, pero a mí hay algo que creo que se nos escapa, o sea, creo que eso ha mermado un poco la relación intravestuario, porque esto es opinión personal, o sea, quiero decir, no tengo información de dentro de Miami que luego me dice la gente, seguro que sabes algo que no sabemos los demás. No, pero me parece muy... Claro, es que mucha gente me dice, ¿te habrán contado algo? No, pero me parece un poco extraño que asociado a eso se produzca la marcha de Calais Campbell, cuando él siempre ha querido estar en Miami, y se produzca esta rotura de relaciones, por así decirlo, entre Jalen Ramsey y Mike McDaniel. Cuando lo había renovado hace poco y hace un año todo era perfecto y maravilloso. Entonces creo que más que en el apartado deportivo, bueno, los Dolphins pues tendrán que luchar por ser, creo, a día de hoy, un objetivo realista es ser segundos de la AFC Este, porque a los Bills los sigo viendo 1 o 2 peldaños por encima deportivamente. Sí, creo que los Bills compiten directamente por el 1 de la conferencia americana, ya juegan otra cosa, pero Miami sigue siendo por roster y por... creo que hasta estilo de juego también te podría llegar a decir un equipo de wildcard tranquilo. Pero son sus propios demonios internos los que lo frenan. Eso es lo que he visto de Miami, por lo menos en las últimas 2 temporadas. Eso es. Creo que el objetivo de Miami debería ser intentar ahí pelear por el seed 7-8, como hemos estado las últimas temporadas de la conferencia americana. Intentar que los Patriots con Bravel, con May, con un proyecto más ilusionante y nuevo, no te coman la tostada, como decimos también aquí, y sobre todo la incertidumbre del manejo de vestuario que hace Mike McDaniel, que puede ser decisivo para su carrera en Miami. La gente cree que tiene el puesto como muy asegurado, o eso es lo que nos dicen desde dentro de Miami, pero yo creo que si se le produce un incendio de vestuario y la temporada es un desastre, puede acabar sus días en Miami. Yo creo que se enfrenta a una temporada crucial. ¿Y luego qué haría yo con respecto a Jalen Ramsey? Pues desgraciadamente la secundaria de los Dolphins es una de las partes del equipo que más dudas me deja incluso a día de hoy, porque también se fue Jevon Holland, que es verdad que el año pasado estuvo a un nivel horrible. Hemos cambiado toda la pareja de safeties. Ahora tenemos a Austin Davis, a Ifeatu, y el jugador de mayor talento es Jalen Ramsey, que a pesar de que no está en su prime, me sigue pareciendo un jugador inteligentísimo, un jugador que el año pasado fue importantísimo, pero que desgraciadamente, si tiene una relación tan viciada y va a suponer más quebraderos de cabeza, más problemas que soluciones, pues yo creo que la única salida viable es un trade, intentar sacar alguna ronda o algún cornerback joven en el intercambio con los equipos en los que se habla, los propios Rams. Parece que hay más equipos de los que los propios Dolphins podían intuir y hasta aquí ha llegado su tiempo en Miami. A mí me parece una pena porque creo que es un jugador
que a pesar de que en las últimas temporadas la gente no habla de él, yo que lo veo cada domingo, creo que sigue teniendo muchísima calidad, incluso en estos últimos años finales. Creo que podría convertirse en un safety o un jugador híbrido en la caja espectacular. Porque es Sí, verdad que ya igual no tiene las condiciones atléticas para un cornerback uno exterior, pero tiene esa inteligencia para jugar en la caja o ahí más en el interior, que creo que es una pieza para cualquier equipo muy importante. Y fue para mí de los mejores defensores de Miami o de los mejores jugadores de secundaria. Pero si están así las cosas, y tal y como parece que está la situación con Mike McDaniel, creo que a lo mejor es una salida para las dos partes. sí, de hecho, pensando en algunos episodios atrás acerca de un posible destino para Ramsey, uno de los fits que más me gustaba era justamente Baltimore. No porque lo tenga que enfrentar 2 veces al año con los Steelers, sino más bien por el hecho de que ellos usan mucho este tipo de jugadores híbridos, como lo puede ser Kyle Hamilton, pero también utilizan bastante a varios jugadores de la secundaria. En cuanto a los Dolphins, y para así hacer la pregunta final, van a España este año y combinando todo lo que veníamos hablando, ¿qué esperas de eso? Sé que falta un montón, es semana 11, o sea, va a ser en noviembre recién, pero ¿qué esperas de eso? Más allá de qué equipo esperas ver dentro del campo de juego, sino qué experiencia esperas de la NFL en España por primera vez en la historia. Bueno, pues yo espero algo muy grande porque más o menos también he estado en Londres, en Frankfurt y además los Dolphins están trabajando porque lo que has dicho tú antes, saben que aquí son locales. Porque, por ejemplo, en Frankfurt ya me han dicho a mí, en Frankfurt teníamos las manos atadas porque éramos el equipo visitante y no podíamos organizar nada. Pero aquí saben que son locales. Entonces yo aquí espero simplemente una gran fiesta del fútbol americano que sirva para unir a toda la afición española, que seas de los Washington Commanders, de los Dolphins, vengas a disfrutar de un partido de fútbol. Sabemos que la NFL, lo que dices tú, no tiene rival mediático ni organizativamente. Va a organizar posiblemente la semana previa ya esté todo Madrid colapsado. Ese fin de semana pues hará 2 fan zones espectaculares. En alguna zona de Madrid, en alguna plaza, pondrá toda una plaza, un evento dedicado a la propia A NFL. juegos y demás, sí, sí, sí. Por la parte de los Dolphins, lo que puedo hablar es que se va a hacer su fan party y la de los Dolphins creo que va a ser una locura porque a mí me han escrito ya los clubes de fans de Suiza, Alemania, Inglaterra, o sea, de toda Europa va a venir gente, el de Francia, y ya me estaban diciendo, tiene que caber lo mínimo en la zona de los Dolphins o en la fiesta más de 500 personas, o entre 500 y 1000 Ok. personas. Digo, bueno, pues se hará lo que se pueda. Entonces, deportivamente espero que no haya muchas lesiones para esa semana 11, que podamos ver a los mejores jugadores de los Dolphins y a los mejores jugadores de los Washington Commanders, que sea un encuentro apasionante y que la experiencia NFL pues sea muy buena. Madrid y el Santiago Bernabéu tienen la particularidad que creo que se lo tienen que trabajar bien, de que el Santiago Bernabéu está en pleno centro de Madrid, no es como en otros estadios europeos que el estadio está muy alejado y puedes montar toda la fanzone alrededor. Aquí el estadio está en pleno centro de Madrid y tendrán que sacar un poco las zonas de diversión o de fiesta un poco más alejadas de lo que es el partido y a ver cómo organizan las horas previas al partido, porque los alrededores del Santiago Bernabéu son bastante caóticos en cuanto a circulación. Todo eso es bastante peculiar en comparación a otros partidos, otros... Pero bueno, también hay experiencia porque yo estaba en el campo del Tottenham y también es un poco lo mismo, tampoco está mega aislado. Entonces, que lo organizarán muy bien. Yo espero conocer a muchísima gente de España, de México, de Argentina, de Estados Unidos, a muchos seguidores de los Dolphins, de los Commanders, de todos los equipos y pasar unos días en Madrid inolvidables. Ya si pueden ganar los Dolphins sería la leche, porque además siempre que he ido a Europa a verlos, siempre pierden, tengo que decirlo. Siempre que fui a verlos contra
los Chiefs en Frankfurt y perdieron, y frente a los Jaguars en Londres la última vez en el 2021-22, ya no me acuerdo el año 22 exacto. creo que fue, sí. También perdieron con un field goal en el último segundo y nada, ya me toca verlos ganar, y en casa en un Santiago Bernabéu lleno de seguidores de los dos. Esa sería la frutilla del postre. Y ya si puede no haber jaleo con las entradas y con Ticketmaster, pero eso ya es algo más difícil, ya sería... Ya no depende de nosotros eso. Eso ya... Ni de Miami. Sí. Exacto. Hugo, agradecerte por este tiempito, 50 minutos más o menos de charla que tuvimos. Voy a confesar algo, le dije a Hugo más o menos 30 minutos vamos a charlar, pero bueno, se nos ha ido charlando acerca de NFL, de los Dolphins y de esto que tenemos después de todo, que es la pasión por el fútbol americano, y que creo que vos la representás de manera perfecta y encima la asociás directamente con una franquicia. No hay nada más fanático que eso. Ha sido un placer tenerte acá y bueno, muchísimas gracias y todos los éxitos, y a seguir haciendo cosas con los Dolphins, que venís espectacular con eso. Nada, Agustín, el placer ha sido mío. Muchas gracias por la invitación. Siempre que quieras, aquí estaremos. ¿Y tú vas a venir a Madrid? No creo que vaya a ningún partido europeo este año. El gran tema es que nosotros tenemos el partido acá a la vuelta de casa. Desde Buenos Aires a San Pablo el vuelo es más corto, son solo 2 horitas. Pero en caso de que tengamos gente en Madrid, te voy a hacer saber que la idea es tenerla. La idea es tenerla. Todos los argentinos que vengan o que conozcas que van a venir, ponlos en contacto conmigo, con mi club de fans, o que les intentaremos hacer sentir como en su casa, y que pasen unos días muy agradables, y cualquier cosa que les podamos ayudar con desplazamientos, comidas o sugerencias, pues estamos para ayudarles, ¿vale? Y muchísimas gracias por la invitación, Agustín. Muchísimas gracias a vos y bueno, queda anotado eso para los argentinos que vayan a hacer el viaje. Este episodio de Mates y Fútbol, como siempre, lo podés escuchar en Spotify, en iVoox y también en nuestro canal de YouTube, que es Nauja del OK. También nos encontrás ahí en TikTok, en Twitch, y además estamos como @NFL tanto en ex Twitter y en Instagram. Mi nombre es Agustín Espósito, ha estado conmigo Hugo Manero aquí en Mates y Fútbol. Nos encontramos la semana que viene para seguir hablando de la liga más bonita del mundo, la NFL. Un abrazo grande para todos. Chau, chau.